Gracias. Bueno. Se está grabando la llamada. Esta llamada está tomando notas. Super. Bueno, entonces en este punto, bueno, ahora vamos a hablar de los otros tipos de triángulos que existen. La semana pasada tocamos netamente lo que sea el triángulo rectángulo, que sabemos que la suma de sus ángulos internos forman 180. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a tocar sobre los ángulos oblicuángulos, cuyo ninguno de sus tres lados interiores es igual a 90. Los acuángulos son ángulos agudos que tienen menores de 90 y son un poquito más, un lado más largo, un poquito más corto un lado, entonces un poquito desamoldado la estructura de esos tipos de ángulos. Y en cambio el ángulo obtuso o ángulo octaángulo está vinculado más que nada a los que tienen ángulos obtusos, como su nombre dice, que tienen 90 grados. Voy a ver para rebobinar lo que vieron la semana pasada de los ángulos. Seguramente ustedes vieron la presentación, una parte que hablaba de los tipos de ángulo y que podían diferenciarse según su característica, ahora, ya sea el tipo de medida que está tomando. Compartir. Ahí les muestro para que rebobinen. Estos eran los tipos de ángulos. El ángulo nulo, que era de 0 grados, el ángulo recto, que tenía 90 grados, que siempre es la esquinita, pero es recto, el ángulo llano, que forma el medio sol, que corresponde a 180, el agudo, que puede estar entre 90 y 0 y 90, que es en el caso de los autoángulos, y los ángulos obtusos, que son los obtuángulos, que son entre 90 y menores a 180, que son orientaciones más desamoldadas. Entonces, en ese punto, hoy vamos a tocar lo relacionado a esos tipos de triángulos distintos a un triángulo rectángulo, y con ello lleva a las teorías que corresponden a seno, coseno y tangente. Hay una regla, que hay un teorema de los senos que menciona o se suele enunciar que en todo triángulo se cumple que cada lado es proporcional al seno de cada ángulo opuesto. Acuérdense que seno es, si yo estoy en el punto B, mi ángulo de seno es la beta, en este caso. Cuando estoy mirando desde A, es alfa. Si que miro desde la A, es el símbolo de vacío, que es el ángulo seno, el opuesto de la posición donde yo me encuentro. Entonces el teorema dice que la relación de estos ángulos, si son proporcionales los ángulos de cada uno, quiere decir que A con relación al seno de A, o sea, en relación a su ángulo, también va a ser igual a B dividido el seno de B, y también va a ser igual a C dividido seno de C. O sea, esta recomienda siempre que normalmente en un procedimiento matemático es que tenemos un lado, un valor numérico, 20 centímetros, y luego tenemos dos ángulos conocidos. O al revés, normalmente se conoce dos lados, por ejemplo, el lado de la hipotenusa, que es A, y B, sabemos que cuánto vale y nosotros queremos saber cuánto vale C. Tenemos el ángulo donde podemos ver que es el ángulo de el vacío, donde está C, es el valor que tenemos asignado, por lo tanto podemos hallar el otro lado que nos falta, que sería el valor de C. Entonces, en esos casos, el teorema de C no pasa. Y también, a ver si tengo un ejercicio ya para hacer. Voy a copiar un enunciado y voy a poner en una presentación digital. Bueno, un ratito. Voy a mover este. Ratito nomás, lento.
para comenzar bien. Ahí van a visualizar la pizarra digital. En este primer ejercicio. Dice, en un enunciado de un triángulo ABC, se tiene que el lado A y B miden 8 y 7, respectivamente. Calcular cuánto mide el ángulo de B sabiendo que el ángulo de A es 45 grados. Tenemos este enunciado, por lo tanto tenemos que resolver. Entonces en ese punto nosotros tenemos que, el primer paso sabemos que tenemos el teorema de el seno, tenemos dos lados, pues según los criterios tener dos lados y un ángulo. En este caso se cumple esa teoría porque tenemos dos lados. Tenemos el lado A, que es 8 centímetros, y el lado B, que es 7 centímetros. Entonces figuro mi triángulo. Están perfecto ahora, pero Vanessa, dándote la mano. Dime. Profe, ¿vos estabas compartiendo pantalla de donde estás Sí, resolviendo problemas? sí, sí. Porque no se ve, solamente se ve el donde dice teorema de los senos. Dice ejercicio 1, teorema de Ahí, los senos. ahí sí se ¿Ahí ve. ves? Sí, Ok, gracias. perfecto. Nada. Bueno, teniendo en cuenta eso, bueno, volviendo. Acá nos da que el lado de A y B mide 8 y 7. Estamos acomodados. Tenemos que el ángulo de A, ya que normalmente es alfa, mide 45, o sea, tiene un ángulo de 45. Hago mi triángulo. Tenemos A, B y C. El ángulo de B, el ángulo de A y el ángulo de C. Entonces, tenemos datos. Entonces, ¿qué propiedad yo puedo aplicar? Bueno, como dice la teoría del seno, dice A sobre A, el seno de A, B sobre el seno de B, es igual a C seno de C. ¿Qué dato yo tengo? Yo tengo B y A. Voy a usar esta parte de la fórmula. Entonces uso A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Yo sé, por ejemplo, que yo sé que A vale 8 y su ángulo, ¿cuánto vale? Seno de 45 grados. Y B es 7, pero no sé cuánto es su ángulo. Y esa es la incógnita. El ángulo de B me pide. Por eso usamos los valores. Entonces, teniendo ese factor que hago, despeje. Este que está dividiendo, pasa multiplicando y el resto. Entonces, voy a hacer distributivo. Entonces, va a ser seno de B es igual. El 7 se queda. Este seno que está dividiendo pasa multiplicando por el 8 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Quedaría así. Entonces, el seno de B, o el valor del ángulo de C, va a ser 7 por seno de 45 dividido 8. Y me da en la calculadora, si también configurada, si la calculadora que sale con raíces, sale así. Si es la calculadora normal, sale así. En este caso, yo quiero saber cuánto vale mi ángulo. Yo tengo ahora el valor del seno sin el ángulo. Entonces yo puedo hacer un sheet.
Entonces, este resultado. Para calcular el ángulo, yo podía haber hecho directo sin menos 1. O sea, seno sería shift más seno. Le va a salir en la calculadora sin, en la calculadora sale sin, vamos a ver nomás. Va a salir sen menos 1. Y ahí usted tiene que poner el valor 0,6187 o darle a y le dan ese valor. Pero ustedes si le ponen otra vez el valor, para allá el valor del ángulo, porque ahora tenemos el valor numérico. Entonces va a ser o seno menos 1 de 7 raíz de 2 dividido 16. Y le va a dar que el ángulo de B, porque queremos eliminar este shift, el sin, para saber cuál es el valor del ángulo real, me va a dar, en la calculadora me va a dar, así me va a la calculadora, 5 voy a tener grados, 38,22. Y le tengo que dar grados, minutos y segundos, que es el símbolo de los puntitos que tienen en la calculadora. Y le va a dar 38 grados con 13 minutos y 21 segundos. Entonces, este es el ángulo. Entonces, la suma de estos ángulos sabemos que tiene que ser menor a 90. Profe, Sí, ¿podés repetir la última parte? sí, esta parte. Sí. Ok. El ejercicio pide hallar el ángulo. Acá me dio este resultado final. Pero este no es el ángulo. Este está relacionado cuánto vale el seno del ángulo B. Entonces yo puedo hacer en la calculadora para hallar el ángulo real. Shift, seno, me va a dar seno menos 1 y pongo el valor numérico, ya sean decimales o el valor total si le da en su calculadora, dependiendo del tipo de calculadora, y le da un resultado, le va a dar 38,22 en este caso. Ese resultado le tengo que dar grados, minutos y segundos, que es el símbolo de los puntitos. Y ahí realmente tengo el valor del ángulo del ejercicio, que es el resultado que el ejercicio busca. ¿Cuánto vale el ángulo? ¿Alguna duda hasta ahí? No, gracias, querida. Ok, super. Esa es la forma de calcular. Estoy mostrando las dos formas dependiendo de la calculadora. En el caso del ángulo que estamos hablando sobre el teorema de seno. Ahora vamos a hablar sobre el teorema de coseno, que es totalmente distinto a la teoría de seno. En la teoría de coseno ya entramos con varias formulitas y también las reglas que dieron en concepto de la regla de Pitágoras. ¿Les acuerdo? Que A es igual a la suma de B más C, ambos al cuadrado. Bueno, el teorema de coseno, sabemos que no es lo mismo la relación de los ángulos como tiene el seno. El seno sabemos que el que está enfrente es el ángulo de seno. El de coseno menciona que todos los triángulos cumplen que el cuadrado de cada lado es igual a la suma de cuadrados de los otros lados, menos la relación que existe entre el doble del producto de estos lados por el ángulo entre ellos. Entonces ahí ponen las expresiones matemáticas según el contexto. Si voy a hallar el lado de A, va a ser A al cuadrado, va a ser igual a B al cuadrado menos C más C cuadrado menos el doble producto de ambos lados por el coseno del ángulo relacionado, que sería en este caso el ángulo de A. En el caso de B, aplica la misma regla. Va a ser el cuadrado del primer término, que es A, que normalmente es la hipotenusa, más C menos el doble del producto de ambos, más, en este caso multiplicado, el ángulo de B. Y lo mismo pasa con el C. Cuando es C
del cuadrado va a ser igual al cuadrado del primer término, que sería A, más el cuadrado del otro lado que estamos analizando, menos el doble de ambos, por el coseno de ese lado, que sería el coseno de C. Entonces sabemos que el ángulo A, el coseno de A. Lo de B, el coseno de B, y C es el coseno de C. Ahí vemos dibujado la expresión. Entonces, en ese sentido, se recomiendan dos cosas. Si se tiene dos lados, tenemos que tener un lado, uno de los ángulos comprendidos de estos lados, o sea, tiene que ser el ángulo de, ya sea de A, si tengo A y B, de A o de B. O normalmente tener los tres lados y buscar el valor de los ángulos, que también es una forma de resolver. Y para comprender mejor, porque esta teoría es un poquito más distinta, vamos a hacer el caso cuando tenemos los tres lados. Aquí te voy a compartir otra vez la pantalla. Voy a agregar una nueva hoja para no mezclar. Esto después voy a pasar en el grupo, no se preocupen, para que tengan sentido lo que están escribiendo y no se apuren por escribirlo. Un poquito. Es el compartido. Bueno, este es un ejercicio. Dice, ¿cuáles son las medidas del ángulo cuyos lados tienen 6 milímetros, 10 milímetros? Para que vean todos, pero ustedes no visualizan cuando tengo compartido doble pantalla. 6 centímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros. Ya tenemos el lado de A, B y C. El lado de A es 6, el de B es 10 y el de C es 2. Tenemos todos los lados. Lo que nos pide es hallar el ángulo de cada objeto. Entonces podemos hallar primero, porque nos pide cuáles son las medidas de los ángulos de un triángulo. Nos pide de todos los ángulos. Entonces comenzamos con el A. Conocemos el A, vamos a nuestro primero. Entonces, el primer paso, hallamos el ángulo de A, que sabemos que es opuesto al lado de 6. Vamos al triángulo. A, B, C. Entonces, teniendo esos valores, sabemos que este es el ángulo de A. Este es el ángulo B y este es el ángulo C. Entonces vamos a calcular. El cuadrado de A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos el doble de B por C por el coseno de A, que no está duda. Sabemos esto que A vale 6, sabemos que B vale 10 y también sabemos que C vale 2. Todo elevado al cuadrado. Menos 2 por B y C, que va a ser 10 por 12 por coseno de A. Para cálculo, ahí voy a meter todo en la calculadora de una sola vez. Elevado al cuadrado, elevamos todo, sin ningún problema. Entonces va a quedar acá igual a al cuadrado más 2 al cuadrado. Profe, Menos, sí, el 6 al cuadrado sería después por... no, el 6 vamos a dejar acá. Puede estar Sí, en el pero... otro miembro. pero después de eso... Y voy a resolver todo y después explico qué pasa con eso, ¿sí?
Dale, dale. No te preocupes, tranquila. El cuadrado más 2 al cuadrado. Acuérdense que primero el sistema va a resolver, o la calculadora tiene que resolver primero las primeras relaciones. Primero elimina los paréntesis, después la multiplicación, división y último la suma y resta. Para que tengan en cuenta eso. Este lado me da 484 por coseno de A. Entonces ahí el 36 no se mueve del lugar, el que se mueve del lugar es la multiplicación que calculamos. No digo 400, pero escribir en otro color. 36 es igual a, me cuenta que puse en vez de menos, puse más. Dio 4 por coseno de A. El 36 no se mueve del lugar, el que se mueve del lugar es este 4 que está multiplicando y pasa dividiendo. Entonces 36 dio 4 es igual a coseno de A. Resolvemos eso. Si les da un ratito. Ese por paso porque si no le va a confundir. Es más fácil. 36 es igual a 100 más 144 menos 2 por 12 por 10, 244 por coseno de A. Acabo la suma y me da, en este caso, si hago la relación, me da 244 menos 244 y va a ser 36 es igual a 244 menos 44 por coseno de A. Este que está sumando pasa al otro miembro restando, o para que esto sea positivo, puedo pasar el miembro y a un intercambio. Va a ser 244 por coseno de A es igual a 244 menos 36. Pasa al otro miembro. Entonces en eso hago la diferencia y esto me da 208 es igual a 244 coseno de A. Este que está multiplicando pasa dividiendo y va a ser coseno de A es igual a 208 dividido 244. Y esto me da en la calculadora, me da que coseno de A es igual a 52 sobre 61. En decimales, más o menos, es igual a 0,8524. Este no es el ángulo todavía. Entonces lo que yo puedo hacer es ahí hacer shift, coseno, ans, lo que calculamos, y nos da un valor del ángulo que va a ser 31 grados, 31 segundos y 11. Este da el primer ángulo. Entonces, ustedes pueden hacer este resultado, vale shift, coseno, le va a salir coseno menos 1, le dan ans, que es el resultado que recién calculamos, es igual, le dan en los dos los puntitos o los símbolos de grado, minuto y segundo y le da el resultado. Teniendo ese valor, tenemos el primer ítem, tenemos recién el ángulo A. Ahora tenemos que hallar el ángulo B. Entonces el ángulo B es el mismo paso. Sabiendo que A, B, C tenemos 6, 10 y 12. El ángulo, hallar el ángulo de B, es el mismo paso. El mismo procedimiento. Entonces, pero cambiamos de fórmula. Usamos la siguiente fórmula. B al cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos el doble de A por C por coseno de B. Entonces, ahí calculamos. Entonces resolvemos. Sabemos cuánto vale B. Vale 10 al cuadrado. 6 al cuadrado es A más 2 al cuadrado menos 2 por 6 por 12 por coseno de B. Es 100 es igual a 36 más 144 menos 144 por coseno de B. Acá grupo 100 es igual
a 180 menos 144 por coseno de B. Lo que yo hago acá es mudar esto al otro miembro para que sea positivo y el 100 paso a este miembro con signo negativo. Entonces va a ser 144 por coseno de B es igual a 180 menos 100. Entonces acá voy a hacer 144 por coseno de B es igual a 80. El que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces va a ser coseno de B es igual a 80 sobre 144. Y teniendo ese valor que yo hago en este caso, hago directamente 80 dividido 144 me da 5 sobre 9. Entonces lo que yo hago es shift coseno a y me da con grados de minuto y segundo que el ángulo de B es igual a 56 grados 15 segundos. Y termino el ejercicio, el ítem 2, porque vamos a hacer el último que yo puedo hacer nomás la diferencia. Porque, Profe, sí, ¿puedes repetir otra vez la última parte donde usamos la calculadora? sí, nosotros usamos la calculadora en todas partes, pero donde usamos ya con el resultado final es acá, en esta partecita. Sí, en esta partecita, de poner nuestro color más, acá hacer la división nos da este valor, o sea, hacemos la diferencia de esto y nos da este valor que es 5 sobre 9. Y ahí para hallar realmente el ángulo se hace el arco del coseno. El arco del coseno es el shift invertido de nuestro ángulo para saber su arco. Entonces lo que se hace es shift coseno en este caso, el valor que puedo poner 5 sobre 9, pero si no borré el valor pongo ANS de la calculadora, es igual y da un valor en decimal. Y ahí tocamos grados, minutos y segundos y ahí da el resultado que es 56, 15 y 3 segundos. Ya, gracias. Dale. Bueno, y teniendo esos valores, nos falta el último que sería el ángulo de sexto. Como este no habla de un triángulo, no menciona qué tipo de triángulo es. No dice que es rectángulo ni nada. No podemos asumir que el ángulo total equivale como el ángulo rectángulo. Dice que la suma de los ángulos suman 180, pero en este caso no tenemos esa certeza que sea un triángulo rectángulo, es un triángulo. Entonces lo mismo tengo que hacer para calcular el ángulo de C. Entonces el ángulo de C, el mismo procedimiento. A, B y C. 6, 10 y 2. Entonces sabemos que C al cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado menos el doble de A y C por B, que esa es nuestra fórmula, por coseno de C. Entonces ahí sabemos que C vale 12 al cuadrado, A vale 6 al cuadrado, más 10 al cuadrado, menos 2 por 6 por 10 por coseno de C. Acá es 144 es igual a 36 más 100 menos 120 por coseno de C. Acá agrupamos, acá hay 136 igual a 144 menos 120 por coseno de C. Ahora, este que es signo negativo pasa al otro miembro con signo positivo y este que estaba acá con signo negativo. Entonces vamos a hacer 120 por coseno de C es igual a 36 menos 144. Entonces acá si yo hago la relación va a ser entonces 120 coseno de C, aquí me va a dar 136 menos 144 menos 8. Esto pasa dividiendo y va a ser coseno de 0, va a ser igual a menos 8 sobre 120. Me va a dar coseno de C es igual a menos 15 sobre 1 sobre 15. Hago shift coseno el valor y me da que el ángulo
el arco del coseno, ¿no? Al ángulo es 93 grados y 49 segundos. Y ahí terminó. Entonces, el ángulo de A es alfa, el de B y de C es 93 grados con 49 y 21 segundos. El de B es 56, 15 y 3 grados, 15 segundos, minutos y 3 segundos. Y el de A es 31, 31, 11. 31 grados, 11 minutos y 11 segundos. Y terminó el ejercicio. Pide los tres casos. Entonces, acá se aplicó todas las fórmulas del seno en este caso. Entonces, teniendo ese factor, ahora vamos a la siguiente teoría o ejemplo que estuvimos haciendo. Vamos a poner un ejemplo. El que estuvimos resolviendo. Y hay otro ejercicio también que dice, Nayeli realiza su caminata diaria alrededor de una plaza de forma triangular, tal cual como ilustra la siguiente imagen. Si diariamente hace 5 vueltas diarias, ¿cuántos metros recorres en un día? Y si se dan cuenta, acá ¿qué hizo? Tenemos dos lados y un ángulo. ¿Qué lado nos falta? Nos falta el lado de C. Entonces, tenemos que calcular acá el triángulo. Si nos damos cuenta, ¿qué variable tenemos que tener? No tenemos variable, en este caso, la variable opuesta que sería la C. Entonces yo no puedo hacer el teorema de seno porque la teorema de seno dice el lado sería A dividido el seno de A, B dividido el seno de C y de B y C dividido el seno de C. En este caso C, o el ángulo de C, no tiene su valor. Tenemos el ángulo de A y B, podemos calcular porque tenemos el lado de A, pero no del 60. Entonces acá vamos a hacer el teorema. Voy a poner de copiar y pegar un ratito para hacer este. Entonces voy a copiar el ejercicio y para poder resolver. Ya copié un ratito. Estoy buscando el screen. Está. Comparto la pantalla. Bueno, el ejercicio 1 nosotros ya resolvimos. Ahora tenemos que dejar el ejercicio 2. Entonces vamos al de Nayeli. Entonces Nayeli dice, acá tenemos por ejemplo las 5 vueltas diarias que hace Nayeli. Para resolver este ejercicio en cuanto mide cada lado de una plaza triangular, entonces tenemos que dimensionar. Entonces en este punto sabemos que la distancia del recorrido total de Nayeli es la multiplicación del perímetro total del área. Y para hallar el perímetro total del área tenemos que calcular en este caso uno de los lados. Tenemos el lado de, voy a poner acá, sí. Tenemos el lado de A, de B y de C. El ángulo de A, el ángulo de B y el ángulo de C. Entonces, acá, por ejemplo, puedo calcular, en este caso, cuál es nuestra cónica incógnita. Tenemos varias incógnitas. El ángulo A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de C. Es el teorema de
en este caso de seno. Y de coseno, ¿qué nos pide? El coseno no puede ser. ¿Por qué no puede ser coseno? Porque coseno nos pide los tres lados para calcular. O en todo caso, nos dice el ejercicio que tenemos que tener dos lados y un ángulo comprendido. Entonces, nosotros nuestra incógnita es el lado C. Entonces, cumple con el teorema de coseno. Coseno, entonces vamos a tener que hallar la incógnita C, en este caso. Entonces, podemos hallarla. Entonces, usamos descartado seno. Entonces, hacemos el teorema de coseno, que el C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos el doble de A y B por coseno de C. ¿Tengo todo? Sí, tengo este, tengo este, tengo este, tengo este, pero no tengo C. Entonces vamos a calcular C. C al cuadrado va a ser igual entonces a A. Entonces A es 40. 40 al cuadrado. Más B, que es 30 al cuadrado, menos el doble de 40 por 30 por coseno de 60 grados. Entonces, hacemos por parte para que se entienda, entonces va a ser. Entonces, este le puedo poner un no, no, no. Entonces, va a ser entonces. C cuadrado es igual a 1600 más 900 menos. Acuérdense del menos. Todo lo que está acá adentro tengo que calcular. 2 por 40 por 30. Entonces, 2400 por coseno de 60 grados. Entonces, yo calculo el coseno de 60 grados y me da un medio. En el cuadrado, acá agrupo 1600 más 900, 2500 menos 2400 por un medio, o 0,5. Si yo calculo, me va a dar directamente la calculadora, me va a dar 1300. Entonces, sabiendo 1300, yo tengo un c cuadrado, entonces tengo que hacer la raíz cuadrada de ambos. Este se simplifica y me queda que c es igual a 10 raíz de 3 si tiene la calculadora avanzada. Si no, me va a dar 36,05 metros. Entonces, ya tengo los tres lados. Tengo el lado A, B y C. Entonces, la regla para hallar el perímetro, ¿cuál es? La suma de los lados. Entonces, vamos a hallar el perímetro. Entonces, acá va a ser A, en este caso es 40, más 30, más 36,05. Y me da 106,05. Este es mi perímetro. Pero el ejercicio dice que dio 5 vueltas. Yo quiero saber la distancia de movimiento de Nayeli. ¿Cuántos metros recorre al día? Entonces tenemos ya el perímetro y lo que nosotros tenemos que calcular ahora es la distancia total. Que sería las 5 vueltas por el perímetro. Quiere decir que Nayeli camina o corre 530, okay, 25 metros. Esa es la distancia que recorre Nayeli dando 5 vueltas en el triángulo. Y ahí terminó el ejercicio. Después el 4 ya hicimos cuántas son las medidas del ángulo que tiene cuyo lado es 6 milímetros, 10 milímetros y 12 milímetros. Que recién hace rato hicimos otra vez. Entonces, teniendo en cuenta ese ejercicio, es comprensión nada más, chicos. No se desesperen. Es comprender más y descartar opciones. Saber todas las opciones y descartar. Bueno, teniendo en cuenta ese factor,
entramos en las funciones trigonométricas. Seguramente ya vieron la vez pasada la suma y resta de los arcos. Una de las reglas idénticas en esto es más que nada que en el seno, que pasa en el seno, cumple la regla de que cuando hay suma, mantiene su suma en la regla de la multiplicación, que es seno de A por coseno de B, más seno de B por coseno de A. Pero en la resta también se mantiene su signo. Si es resta, es resta. Pero en coseno es inverso. Cuando es la suma de sus lados, en este caso de los arcos, hay una diferencia en la multiplicación del coseno de A y B menos seno de A y seno de B. Lo mismo pasa cuando hay una diferencia entre lados del coseno. Ahí en vez de restar, suma, que es la suma del coseno por A por coseno de B más seno de A por seno de B. Y la tangente, que conocemos en este caso, que es cuando hay suma, se invierte los signos, el denominador y el numerador, si se dan cuenta, cuando hay una suma, el de arriba va positivo y el de abajo negativo. Cuando hay una diferencia, el de arriba es negativo y el de abajo es positivo. Entonces, esas reglas son sinónimos de ángulos. Muchas veces usamos el término ángulo, arco como ángulo. Y normalmente no. Acá nosotros lo que analizamos es el enfoque de, en este caso, de los arcos entre los valores. Para comprender mejor, eso en relación a las sumas y restas. Luego está la relación de la suma de arcos dobles, donde en el caso cuando es el arco doble de seno, es la multiplicación del doble entre seno por coseno de x. Cuando es coseno, y hablamos del doble del arco de coseno, hablamos de una diferencia cuadrática entre el cuadrado de coseno menos seno al cuadrado de el arco, en este caso de x. Y tangente es una relación de división del doble del tangente de x dividido 1 menos tangente al cuadrado de x. Y cuando es la mitad, hay una relación de el seno y la coseno, hay una relación idéntica en fórmulas, solamente una mínima diferencia que el signo. En seno, en la mitad del arco de seno, es la raíz cuadrada de 1 menos coseno dividido 2. En cambio, cuando hablamos de la mitad del coseno, es 1 más coseno de x dividido 2. Y tangente es la agrupación de los dos, que es 1 menos coseno dividido 1 más coseno. Entonces, teniendo ese enfoque, podemos adentrarnos a resolver los siguientes ejercicios para acordarnos de las fórmulas y apropiarnos de esas fórmulas. Voy a hacer screen y vamos a resolver. Entonces, ahí comparto. Y sale la pantalla. Tiene que salir la pantalla. Comenzar ahora. Ahí. Entonces, dice el primer ejercicio, habla sobre, en este caso, habla de, saben que el seno de x1, seno de a o de alfa es 3/4, y el de coseno de b es igual a menos 5/13, sabiendo, y acá han entrado los cuadrantes. Cuadrante era el círculo dividido en 4 partes. Entonces habla del primer cuadrante, de que alfa está en el primer cuadrante. Entonces entramos en la regla de que dieron en la clase pasada, la semana pasada. Existen ciertas reglas. El de seno, coseno, tangente, secante, cosecante y contratangente. En el primer cuadrante todos son positivos. Primera regla, todos son positivos. Y también pasa en la regla de estos de los parámetros del
la trigo, cuando hablamos de cuadrantes, también hay otra regla que hay que tener en cuenta. Bueno, el primer cuadrante todo siempre es positivo. En el segundo cuadrante, el primero y el último son positivos, después todo es negativo. En cambio, los dos medios, que en este caso son tangente y cotangente, que no están en el medio, tangente y cotangente son positivos, el resto es negativo en el tercer cuadrante. Y en el caso del cuarto cuadrante, solamente son positivos coseno y secante, y el resto es negativo. Entonces, esa es la estructura de los cuadrantes. Entonces, si dice que el alfa está en el primer cuadrante, es positivo, y coseno está en el segundo cuadrante. Y coseno en el segundo cuadrante es negativo. Y nos pide hallar el valor de coseno de alfa menos b. ¿Qué quiere decir ahí? Yo tengo que hacer la fórmula de la diferencia entre cosenos. ¿Cuál era la diferencia? Que entonces, que coseno de alfa menos b va a ser igual a. Y hacemos la fórmula que tiene de la relación de diferencia de coseno, que es coseno de alfa por coseno de beta. En caso es diferente, pide diferencia, pero en la fórmula es más seno de alfa por seno de beta. Entonces, aplicando esa regla, tenemos que calcular. Tenemos los valores y yo tengo que calcular el resultado. Entonces, en este caso va a ser cómo hago la estructuración de este factor. Entonces, sabiendo estos factores, ¿qué nos falta? Nos falta el seno de, nos falta el seno de B, el seno de B, y nos falta el coseno de A o de alfa. Entonces, ya tenemos ciertos factores, entonces tenemos que hacer un paso previo para poder llegar. Si tenemos el seno de A, entonces nosotros vamos a calcular estos valores. Lado opuesto y el dibujo del triángulo para que nos acordemos. Alfa, sí. Sí. Bueno, ahí está. ¿Por dónde empiezo? Primero voy a calcular hallar coseno de A, sabiendo que seno de B es igual a 3 puntos. Entonces ya sabemos ese factor. Entonces, sabiendo el valor de 3/5, podemos calcular el valor de coseno teniendo en cuenta que si el triángulo tiene un valor adyacente con relación al otro, es que sabemos que si esto vale esto, sabemos la fórmula de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Y también sabemos que en el otro factor, en coseno, sabemos que es cateto opuesto, catete adyacente sobre hipotenusa. Entonces yo acá aplico la regla de Pitágoras para hallar el resultado. En este caso me falta hallar el otro parámetro para hallar el coseno. Ahora pues sabemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Hipotenusa tenemos, pero no tenemos cateto adyacente.
Entonces hallamos la fórmula de Pitágoras, que en este caso es c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es igual a raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y si yo hago mi relación de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado y hago la raíz cuadrada, me da 4. Sabiendo este factor, como ya está en raíz, este ya se eliminó, quiere decir que se vale 4. Entonces yo puedo hallar el coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces va a ser 4 sobre 5. Teniendo ese valor, que es la relación del coseno de alfa, tengo que hallar también lo mismo para hallar el seno de b, sabiendo que el coseno de b es igual a menos 5 sobre 13. Entonces, en ese sentido, sabemos cómo está en el segundo cuadrante, el seno es positivo y el coseno es negativo. Sabemos que esto va a ser positivo cuando pasemos en el cateto. En el cuadrante 1 va a ser el adyacente, es 5 y la hipotenusa es 13. Entonces, en el cateto opuesto voy a hacer la misma fórmula, que sabemos que es de Pitágoras, en este caso nos falta el cateto opuesto. Pues esto va a ser igual a raíz cuadrada de menos 6 cuadrado. Entonces ahí hacemos, en este caso va a ser 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Esto me da 12. Y si hago la fórmula de seno de b, va a ser igual a cateto adyacente, que en este caso va a ser 12 sobre el cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces ya tengo todos los lados para poder calcular la fórmula. Entonces ya aplico la fórmula directamente. Coseno de alfa menos b es igual a coseno de a, que es 4 quintos, por menos 5 sobre 13, que es el coseno de b, más 3 quintos de mi seno de a, por 12 sobre 13 de seno de b. Entonces, teniendo ese resultado, me da como final que la suma de la diferencia de estos factores de alfa menos c es igual a 16 sobre 65 en la calculadora, y en decimales es igual a 0,2461. Y he terminado el ejercicio. Es más extenso, sí, es más extenso. ¿Por qué? Porque tiene varios factores que correlacionan, que hay que calcular la relación que aprendimos en Pitágoras, la relación que aprendimos en relación de cómo ubicarse para poder calcular los factores, y también es interpretación, ¿verdad? Si me dan fracciones, yo tengo que deducir que uno es mi cateto opuesto adyacente, o en este caso también identificar mi hipotenusa en este caso. Después, el siguiente habla sabiendo que el coseno es 4 quintos, es el primer cuadrante, por lo tanto sabemos que positivo, determine en la mitad. En este caso, si nos damos cuenta, es alfa dividido 2, quiere decir que es la mitad de un arco. Entonces hacemos lo mismo. Entonces quitamos los datos y lo que hacemos es hallar el ejercicio, teniendo en cuenta ese factor. Entonces, un ratito compartir la pantalla. Repito.
Comparto la pantalla. Y comparto la otra pantalla. El siguiente ejercicio, bueno, un tema complejo. Entonces, teniendo en cuenta ese factor, bueno, entonces, sabiendo ese factor, nosotros calculamos. Entonces, ¿qué información me dio? Solamente que el coseno de alfa es igual a 4/5. Puedo deducir que este es mi cateto adyacente y este es mi hipotenusa. Puedo deducir por el valor. Si yo me acuerdo de la fórmula, tangente, la mitad de un arco, es raíz cuadrada de 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. ¿Necesito deducir algo más de la fórmula? No, acá no tengo que desglosar, no tengo que deducir, nada, es reemplazo directo. En este caso es simple. Entonces, reemplazo directo entonces va a ser tangente de la mitad de un ángulo y es igual a más menos raíz de 1 menos 4/5 dividido 1 más 4/5. Si van a hacer la calculadora y quieren meter todito, usen paréntesis. Profe, Sí, te escucho. ¿Me otra escuchas? consulta otra vez. Sí. ¿En qué caso se usa esa fórmula? Cuando el ejercicio te está pidiendo, en este caso el ejercicio pidió automáticamente, si ven el enunciado, díselo, determina el valor de tangente de alfa dividido 2. Cuando es alfa dividido 2, te deduce que es la mitad de un ángulo, o sea, un arco. Entonces, en ese caso, calculamos con esa forma. Gracias, profe. ¿Y las fórmulas no vas a pasar en un PDF o del video tenemos que sacar? No, de la presentación que se le va a pasar en el grupo. Ahí va a estar Dale, dale. las fórmulas. Bueno, continuando, ahí nosotros, en este caso, hacemos reemplazo directo. Usen paréntesis, entonces puedo hacer raíz cuadrada, abro paréntesis, pongo 1 menos 4/5, cierro paréntesis, y divido 1 más 4/5. Y me da, con la raíz, no sé si ustedes le dieron, a mí me dio tangente de alfa de x, me dio 1/3. Y ahí termina el ejercicio. Si no le da así, le va a dar en 0,33333. Si está configurado bien su calculadora. Ese me da como resultado ese ejercicio. El siguiente ejercicio, que está en el mismo enunciado, voy a copiar nomás el enunciado un ratito, el principal. El siguiente enunciado dice y menciona si Ricardo, ¿Cuál era el resultado del otro, profe? 1 sobre 3 es el resultado. Gracias. Nada. El tercero dice, si la tangente de A es igual a, en este caso, 8, y la tangente de B es 2, quiere calcular la diferencia de tangentes. Acá, por ejemplo, en tangente, cuando da tangente es más fácil calcular. ¿Por qué? Porque las tangentes no faltan deducir tanto. Entonces, por ejemplo, la fórmula de la diferencia de tangente de A menos B, según la estructura o la fórmula del mismo, en este caso diferencia, sí. Entonces, arriba va positivo,
A menos arriba va negativo y abajo va positivo. 1 más tangente de A por tangente de B. Entonces yo tengo ya todos los valores. Sé que el tangente de A es 8 y el tangente de B es 2. Entonces reemplazo la fórmula directa. Entonces va a ser tangente de A menos B es igual. Tangente de A, 8 menos tangente de B, 2, dividido 1 más tangente de A por tangente de B. Entonces yo hago la diferencia. Pueden meter toda la calculadora así, pero tienen que respetar con los paréntesis, si no, le da un resultado distinto. Entonces, abajo sabemos que 8 por 2 es 16 más 1, 17. Y arriba la diferencia entre 8 menos 2 es 6. Yo pongo eso en la calculadora, me da este valor como resultado y en decimales va a ser igual a 0,3529. Y terminó el ejercicio de este enunciado. Que es sencillo, conciso. Cuando es tangente es más fácil resolver porque normalmente ya pone su valor exacto, porque si nos da un ejercicio incompleto de tangente, tenemos que calcular seno y coseno. ¿Por qué? Porque ambos necesitamos para la fórmula de tangente. Sabiendo que la tangente es una mezcla de ambos ejercicios. El siguiente enunciado, que está vinculado a esto, decimos este ahora. Bueno, el 4 dice, se sabe que seno, y comenzamos otra vez con lo extenso, se sabe que seno es igual a menos 4 sobre 7 y coseno es 2 sobre 3. Sabiendo que alfa está en el tercer término del cuadrante, el tercer cuadrante, y B está en el cuarto, determina el valor de A de seno de B más alfa. Entonces, teniendo ese enfoque, ¿cómo calculamos? Entonces, ya aplicamos la siguiente fórmula. Entonces, sabemos que en el primer cuadrante, ahora vamos a la de coseno y seno, no nos pide tangente. Entonces, sabemos que en el primer cuadrante todos son positivos. En el segundo cuadrante, seno es positivo, dice con obvio su contraataque, y coseno es negativo. En el tercer cuadrante, sabemos que tangente es positiva, seno es negativo y coseno. Y en el cuarto cuadrante, coseno es positivo y seno es negativo. Y acá nos dice que en este caso estamos en el campo negativo porque dice que el tercer cuadrante, por eso es negativo este valor, porque está en el tercer cuadrante, y el otro es positivo porque dice que el coseno está en el cuarto cuadrante, por eso es positivo. Entonces, para diferenciar nomás, si los signos cumplen con la regla. Entonces, desarrollo el ejercicio. Entonces, seno de es menos 4 tercios y coseno de B es sobre 3. Y tengo que volar seno sus sumatorios. Y sabemos que la fórmula de esto es seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B. Esa es la fórmula que hicimos de las reglas de este ejercicio. Escribí bien otra vez. Entonces, seno de A por coseno de B más seno de B
por coseno de A. Si se dan cuenta es la inversa. Entonces, ahora, ¿qué yo tengo? Yo tengo seno de A, pero no tengo coseno de A. Entonces aplico la misma regla que hice hace rato. Entonces resuelvo el ejercicio vinculado a eso. Entonces, vamos a hacer la relación vinculativa de esto. Entonces, hacemos la fórmula para poder hallar los valores de cada cuadrante o ejercicio. Entonces, ¿qué podemos hacer para hallar los valores de este sentido? Bueno, hay otra fórmula que podemos hallar el valor del sentido. A ver, si acá estaba la fórmula. No, acá no está la fórmula. Parece que la presentación de la vez pasada. A ver. Encuentro, a ver, fórmula. Igual a 1. ¿Dónde está? Cuadrado de A, cuadrado de B. Y para lo quito es hay una regla que dice que la demostración trigonométrica, que está relacionada al regla de Pitágoras, que dice que el cuadrado de seno más el cuadrado de coseno es igual a 1. Está en el libro de Baldor y en otros libros. Teniendo en cuenta la misma área. Entonces acá nosotros podemos aplicar para hallar más rápido el valor de coseno y de seno. Entonces yo puedo despejar esta fórmula y decir que me falta, a ver, yo tengo este y me falta este. Entonces el coseno al cuadrado de A es igual a 1 menos seno al cuadrado de A. Y es la raíz cuadrada para eliminar el cuadrante. Entonces me queda así. Todo el coseno de A va a ser igual a 1 menos, y tengo el valor de menos 4 séptimos al 17 al cuadrado es igual. Entonces el coseno de A va a ser igual a me da raíz de 273 dividido 17. Ese es coseno de A. Y ahora lo mismo hago para el seno de B. O sea, seno de B es igual a raíz cuadrada de 1 menos coseno de B. Coseno de B si tengo, que va a ser 1 menos 2 de 13 al cuadrado. Entonces el seno de B es igual a y me da 175 raíz de 13. Entonces, teniendo esos valores, yo puedo calcular por la regla de Pitágoras. Ya lo calculé. O también, si a ustedes les parece mejor, si es de opción A y opción B es como hicimos hace rato. Teniendo hipotéticamente, si yo tengo seno de A, quiere decir que si es 4 menos 7 y pongo en el primer cuadrante va a ser positivo, este es el cateto opuesto y este es la hipotenusa.
Pero acá solamente aplica si es pueden hacer eso, pero se hace más extenso. Teniendo estos valores es hallar el faltante con el teorema de Pitágoras para hallar los valores ignorados, teniendo en cuenta que todos vamos a poner en primer cuadrante para hallar el resultado. Entonces, en este caso, hallando este resultado con esta teoría para ser más rápido, es hacer la fórmula que es la sumatoria de A, B, de seno va a ser seno de A, que es menos 7 a la 17, por coseno de B, que en este caso es 2 sobre 13, más seno de B, que es raíz de 65 sobre 13 por coseno de A, que es raíz de 273 sobre 17. Resuelvo primero las multiplicaciones y luego voy a tener el resultado. Resuelvo eso por me da 0,9241. No puedo poner más en fracción. Y termino el ejercicio. Es un poquito más extenso, sí es un poquito más extenso, es un poquito más tedioso, sí es un poquito más tedioso, porque ya acá ya entra la regla de aplicación de los otros parámetros vinculados a eso. Entonces, siguiendo con esa regla y siguiendo con la presentación, para cerrar en un rato, entramos a las identidades trigonométricas, que es lo que estamos nosotros haciendo ahora, que es más que nada es la igualdad de que todas variables movidas o reguladas y muevan de un lado a otro equivalen al mismo resultado. Entonces la identidad econométrica lo que trata es que la igualdad entre el factor de es igual, es que ese factor tiene el mismo argumento para tener como resultado. Por ejemplo, el ejemplo, el seno al cuadrado de x mal coseno al cuadrado de x igual a 1. Es una identidad trigonométrica que un poquito nos adelantamos ahora, pero es una identidad trigonométrica que demuestra que el cálculo de ángulos da como ese factor. O sea, si yo despejo, el resultado que me dé eso quiere estar relacionado o vinculado al resultado final. ¿Por qué? Porque es miembro de la ecuación. Entonces coincide que la suma de esos miembros suman el mismo resultado. Por eso se le llama identidades trigonométricas. Acá pone otro ejemplo, que el arco doble de coseno va a ser igual al cuadrado de coseno menos el cuadrado de seno. Que es lo mismo si yo despejo que coseno sobre coseno es igual a seno. Que son identidades matemáticas que forman parte de este resultado. Y con ello canalizamos o vinculamos más que nada la estructuración del mismo. Acá entran todos los tipos de identidades que podemos generar. Digo, seno de A sobre cotangente de A es igual a seno. ¿Y por qué se da eso? Porque yo sé que cotangente, si yo hago una simplificación de extremo con extremo y medio con medio, me va a dar resultado seno, porque es coseno dividido entre paréntesis, coseno sobre seno. Extremo con extremo, medio con medio, va a ser coseno por seno dividido coseno. Simplifico coseno y me suena seno. Lo mismo es lo mismo poner seno dividido cosecante más coseno sobre secante, me va a dar 1. Por lo que si yo hago la distributiva de estas fracciones, me va a dar el cuadrado de seno más el cuadrado de coseno, que va a ser igual a 1. Y lo mismo es que el cuadrado de secante es igual a 1 más el cuadrado de tangente. Lo mismo es relacionar seno de alfa dividido 1 más coseno va a ser igual a la relación inversa de 1 menos coseno dividido seno. Lo mismo pasa con el 2, sería 2 por tangente de x
por cosecante dividido secante menos 1 es igual a 1. Porque entre cosecante y secante se van a simplificar y la diferencia entre 2 menos 1 va a ser 1. Pero es todas reglas de identidad. Lo mismo es que yo sea secante al cuadrado es igual a seno de x por cosecante más coseno sobre secante, tangente sobre cotangente, y con ello genere ese resultado que sería el secante al cuadrado. Porque ahora vamos a simplificar y va a quedar valores arriba y va a ser el cuadrado. Lo mismo en la expresión de la sumatoria de senos más la diferencia de senos dividieron la sumatoria de cotangente más el coseno, la diferencia de cosenos me va a dar igual a cotangente de b. Y que cosecante al cuadrado de x es igual a cotangente al cuadrado más 1. Entonces, esta identidad nos ayuda más que nada a reducir algunas cuestiones matemáticas de trigonometría a través de la identidad para poder resolverlo y hallar un resultado. Acá, por ejemplo, normalmente las ecuaciones trigonométricas sirven o fomentan o ayudan más que nada a aparecer en funciones trigonométricas y descartar o hallar la incógnita. Y con ello, más que nada, tener un argumento en la función de la incógnita del ángulo. Para resolver una ecuación trigonométrica se debe escribir varios miembros en términos de una sola función trigonométrica. Luego despejar la función y al final hallar el ángulo aplicado de la función a través de Shift de la calculadora. Cuidado, puede haber muchas soluciones. O sea, nosotros, por ejemplo, había una opción que hicimos la anterior, que era demostrar que cada factor estaba vinculado al cateto adyacente, opuesto, hipotenusa. Pero también se puede calcular por identidades trigonométricas. O sea, hay diferentes formas. Y, bueno, dependiendo a qué factor queremos analizar, hacemos el despejo o no de esos factores. Acá nos pone un ejemplo. Determinar las soluciones de las siguientes ecuaciones para los valores de x, tales que sean mayor a 0, pero menor a 180. Entonces nos dio varios resultados. Bueno, por ejemplo, nos dio el seno de x es un medio, el coseno de x es menos un medio, tangente igual a 1, 4 por coseno al cuadrado más 2 por coseno menos 2 es igual a 0, y coseno al cuadrado más el doble de coseno al cuadrado es igual a 1. Y el otro ejemplo dice, determina el menor valor del ángulo, mayor a 0, menor a 180, que satisfaga la ecuación trigonométrica. Seno al cuadrado de x menos 3 coseno al cuadrado de x igual a 0. Y lo último es hallar el valor de x entre 0 mayor o igual o menor a 0, pero menor o igual a 360. Que es seno al cuadrado de x menos seno de x es igual a 0. Teniendo esos factores. Bueno, ¿cómo hago? Hay cálculo de stream para resolver. Punto en punto teniendo en cuenta cada identidad de este ejercicio. Entonces, vamos a resolver teniendo en cuenta cada identidad. Entonces, ¿cuántas?
Primer ítem. Entonces, comenzamos con la primera identidad. Dice que seno es igual a un medio. ¿Cómo resuelvo esto? Entonces, vamos a ver una identidad que vincula eso. Entonces, volviendo a las identidades, vamos. Una identidad que me dé eso. Ninguno es, pero nosotros tenemos que determinar qué equivale esto. A ver. Sí. Sobre 2. Entonces, el A, ¿qué hago entonces para resolver? Hago shift, va a salir así, de un medio me va a dar 30. ¿Es una solución de la siguiente ecuación? Sí, porque quiere decir que es 30 grados mi ecuación, es directamente la fórmula de aplicación. Antiarco de un medio es igual a 30 grados. O puedo hacer la demostración de la deducción de, en este caso, del ejercicio vinculado a eso que okay. Ahí terminó el primer ítem. El segundo ítem habla del coseno de x igual a un medio. Yo quiero saber la solución de la siguiente ecuación para los valores entre 0 y 180. Entonces, esa es mi incógnita. El siguiente habla de este habla, por ejemplo, de la referencia del que ángulo de seno es un medio de 30. Entonces, tenemos el valor y lo que queremos querer es el rango de valores que puede tener. Podemos hallarlo, sí, porque el ángulo de referencia ahora que tenemos que hallar es teniendo en cuenta el cuadrante que se encuentra el valor para poder hallar. Como esto fue positivo, sabemos que puede ser el seno, puede ser el cuadrante 1 o 2, pero nosotros queremos saber cuánto sería el cuadrante 2, el valor coseno. Y es la diferencia entre 180 menos 30 para saber cuánto es el ángulo de los demás. Por ejemplo, sabemos que 180 equivale totalmente a un triángulo, menos 30 nos va a dar que 150 es el ángulo del otro rango del cuadrante 2 del seno. Eso sería el resultado entre el rango entre 30 y 150, sería su rango de soluciones de ecuaciones, teniendo en cuenta que es un triángulo rectangular. 180 viene completo. Y además el ejercicio menciona eso. Luego el coseno es hacer el shift coseno y nos va a dar menos un medio, nos va a dar 120. Un medio negativo nos va a dar 120. Quiere decir que ese cuadrante corresponde a, en referencia, el ángulo del segundo y tercer cuadrante donde es negativo. Para tener el valor del, en este caso, del primer cuadrante, tenemos que hacer la relación de diferencia entre ambos factores para saber cuál es la variable. Entonces, la misma regla. En este caso va a ser 180 menos 120 va a ser igual a 60. 60 corresponde al ángulo del segundo y tercer cuadrante. Después tangente de 1. Y hago directo en la calculadora. Va a ser shift tangente de 41 de 1. Y me da shift tangente, va a salir tangente menos 1 de 1
es igual a 45 grados. Entonces, sabiendo que esto es 45 grados, yo aplico la identidad, que si es del primero, segundo, tercer cuadrante, tengo que identificar. Acá no habla de cuadrantes, pero habla de un espacio, un dispositivo. Puede ser el primero o tercer cuadrante. El primer cuadrante va a ser positivo, porque está en el rango, ¿sí? Porque si yo hago el tercer cuadrante, tiene que ser 3/4 de la torta, y así es mi cuadrante. El 1, 2, 3 y 4. Entonces tendría que abarcar todo esto, entonces supera 180, por lo tanto está fuera del rango. Entonces la respuesta es 45. Después habla, esa es la identidad acá, sí. Después habla uno de 4, 4 coseno al cuadrado de A más 2 coseno de X menos 2, que es igual a 0. Entonces todas hacer las identidades, entonces yo puedo ir deduciendo. Acá yo puedo hacer, acá puedo meter álgebra porque es una ecuación trigonométrica, donde yo considero que coseno de A equivale a U. Voy a poner para que sea más fácil. A U. Va a ser 4 al cuadrado más 2 de U menos 2. Acá puedo hacer trinomio de la forma o puedo hacer factorización. ¿Verdad? Puedo hacer un trinomio cuadrado perfecto. No puedo hacer un trinomio cuadrado perfecto, entonces divido toda la expresión por 2 y me queda 2 al cuadrado más mu menos 1 es igual a 0. Y acá puedo hacer un caso de trinomio de la forma de cada factor y hallar los valores posibles del muestreo. En este caso yo podría hacer el trinomio de la forma que es más fácil. Y no va a ser porque si yo hago 2 por 2 por 1 es 2, pero sumado me da los valores. Entonces, y hacer trinomio de la forma. 2u, 2u. Entonces, el trinomio de la forma dice un valor multiplicado por el positivo más por menos, menos. Un valor multiplicado me dé 2 y sumado me dé 2. Va a ser difícil, pues si yo pongo 2 por 1, acá si hago la diferencia va a ser 1 y no coincide, entonces no puedo hacer trinomio de la forma. Entonces lo que yo puedo hacer acá es factor común y desglosar. Entonces, ¿cómo desgloso? 4 4u más 2u es igual a 2. Hago factor común de 2, me queda 2u. 2u cuadrado más u es igual a 2. Si yo paso al otro miembro dividiendo, va a ser entonces 2u más u es igual a 2 sobre 2. Entonces va a quedar u al cuadrado más u es igual a 1. Entonces ahí entramos en un dilema de despeje. ¿Por qué? Porque no voy a poder separar los valores y hacer un factor común. ¿Por qué? Porque no factorizando, acá yo puedo factorizar de que hay dos expresiones. Yo puedo generar un u positivo y un negativo. Yo paso un factor común, en este caso de que represento dos posibles situaciones que me den como resultados finales. Entonces, yo no puedo decir que un número multiplicado me dé un valor y el otro no valor, porque raíz cuadrada no voy a poder hallar en este factor. Entonces,
¿qué nos pide esta hipótesis? Llegar hasta el valor de qué? De ciertos resultados. Entonces, ¿qué puedo factorizar acá? Si yo convierto este factor de qué hago por trinomio a la forma no puedo poner u positivo y u negativo. No puedo poner porque no tengo 4 al cuadrado. Entonces, acá puedo hacer por la regla de A, B y C de la fórmula x más menos b cuadrado más c cuadrado. Entonces, en este caso, voy a tener que hacer en este formato que vemos en álgebra, hasta llegar a la deducción. Entonces, sabemos que A vale 2, B vale 1 y C vale menos 1. Esto va a ser la fórmula para hallar U es más menos B. Y este es negativo. Menos B más menos B cuadrado menos B4 por A por C. Dividido 2A. Entonces B es 1 más menos B cuadrado menos 4 por 2 por menos 1. Dividido 2 por 2. Se va a hacer así. Menos 1 más menos. Pues hago menos por menos más. 2 por 4. 2 por 2. 2 por 4, 2 por 4, 8. 1 más 8. Dividido 4. Entonces va a ser mu, va a ser igual más menos 1 más menos. Para 9 sobre 4. 1 es menos 1 más 3 dividido 4. Y mu 2 es igual a menos 1 menos 3 sobre 4. Para tener ese resultado. Entonces, aplicando eso, U1 me va a dar U1 me va a dar igual a 2 sobre 4 me va a dar un medio positivo y el otro me va a dar U2 me va a dar menos 4 sobre 4 es igual a menos 1. Entonces hago ahí aplico, sabiendo que U es tangente, es coseno de 1 medio y coseno de menos 1, aplico el antiarco que es shift coseno de 1 medio, me da 60, y shift coseno de menos 1 me da 180. Y el ejercicio mencionaba que no podía ser mayor, podía ser igual o menor a 180. Entonces, ahí justito cumple que la opción utilizada es 60. ¿Por qué? Porque supera el rango del otro. Entonces, teniendo ese factor, entramos al otro caso que dice coseno en otra hoja. La otra vez, el E dice coseno de X más 2 coseno al cuadrado de X es igual a 1. Es la misma ecuación anterior que nos quedó. 2 coseno de cuadrado de X más coseno de X menos 1 es igual a 0. Hicimos la fórmula. La opción correcta era 60 grados, donde coseno de X era igual a 1 medio. El mismo ejercicio. Otra vez. Puso nomás doble el proceso. Después pone el otro ejemplo 2 que hablaba de
de seno al cuadrado. Sí, seno al cuadrado. Seno al cuadrado de x menos 3 coseno al cuadrado de x. Sí. Entonces, la otra fórmula, ejemplo 2 dice. Dice, el ejemplo 2 dice, determina el menor valor del ángulo entre 0 y 180 y satisfaga la ecuación. Vamos a satisfacer la ecuación. Seno al cuadrado de x menos 3 coseno al cuadrado de x es igual a 0. Paso al otro miembro, seno al cuadrado de x es igual a 3 coseno al cuadrado de x. Y aplicamos una de las identidades. ¿Cuál es una de las identidades? ¿Qué hacemos? Paso el coseno abajo a ser seno cuadrado de x es igual a coseno al cuadrado de x es igual a 3. Entonces yo busco una identidad similar o parecida que pueda cumplir con esa regla. ¿Y quién cumple eso? Entonces busco y busco y busco y busco. Y una que cumple esa regla, en este caso, se hablaba del seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x. Nosotros podemos hablar, en este caso, lo que vincula a el tangente a cuadrado de x. Tangente, ¿dónde está? Acá está el tangente. Tangente. Tangente, no me pongo otra gente. Tangente. Esto equivale a tangente al cuadrado. ¿Sí? Esto equivale a tangente al cuadrado. ¿Sí? Es igual a 3. Entonces, yo si hago raíz cuadrada, me queda tangente de x es igual a 3. Raíz de 3. Con un shift tangente de 3, de raíz de 3. De 3. Me da que alfa es igual a 60 grados. Y termino ese ejercicio. Y el otro, para cerrar, pues ya se nos la hora. Bueno, allá el valor, mayor valor entre 0, mayor o igual a hasta 360. Y una resolución. Seno al cuadrado de x menos seno de x es igual. Bueno, tengo esta regla. Yo sé que yo puedo desglosar. ¿Qué información yo puedo concatenar? Yo puedo quitar ¿qué? Factor común. No, porque tenemos exponenciales. Si hacemos factor común, son exponentes distintos. Entonces tenemos que buscar una identidad que esté cerca de él.
Y creo que ninguno cumple esa regla. Porque la otra opción que tenía era dividirlo. Pero entonces, no sé, se puede. Es seno al cuadrado de x es igual a seno de x. Este valor está multiplicando, pasa dividiendo. Va a ser el seno al cuadrado de x sobre seno de x es igual a 0. Ahí sí simplifico y queda seno de x es igual a 0. Y si hago el contralogaritmo de shift seno de 0, me da igual a 0. Y termino el ejercicio. Y cumple la hipótesis que puso acá, lo que la diferencia entre ellos es igual a 0. Y ahí terminó el ejercicio. Y esos son, a ver si tengo otros ejercicios. Voy a compartir la presentación. Este que hicimos todo y terminó la presentación. Y ahí terminó lo que sería lo relacionado a funciones trigonométricas. Entonces, creo que podemos dar finalizado la clase de hoy. Voy a tratar de buscar ejercicios en exámenes anteriores, o si ustedes ven ejercicios de exámenes anteriores de ejercicios de ecuaciones trigonométricas, lo pueden quitar en reseña en la clase. Y con eso trabajamos y si tienen dudas, porque esto, por ejemplo, es práctica, porque mezcla álgebra, mezcla otros factores, y entonces es con la práctica más que nada la solución, ¿sí? Entonces, vamos a dar finalizado la clase, les dejo descansar, nos vemos mañana y que tengan una linda noche. Gracias, igualmente, profe. Chau, chau, chito.